Es la madrugada del 6 de julio de 2001. Una maquinaria pesada entra por la calzada Leandro Valle, en Cuernavaca. Los operarios abren la reja del Hotel Casino de la Selva sin ceremonia. Nadie los ve, nadie los detiene. La ciudad de la eterna primavera duerme. En el Salón de los Murales, 3 décadas de pintura mural mexicana esperan sin saberlo su turno. Josep Renaud ha cubierto el muro principal con España hacia América. José Reyes Mesa ha dejado en los muros laterales la conquista y la cultura indígena en el Valle de Anáhuac. Jorge Flores ha firmado un apocalipsis en la sala del frente. En el predio, 600 metros cuadrados de fresco. Y unos pasos más allá, los cascarones de concreto de Félix Candela, únicos en América, se alzan como paraguas invertidos sobre un bosque de manantiales de 10 hectáreas. Al mazo no le tiembla la mano. El cincel muerde el color hasta llegar al ladrillo. Para las 9 de la mañana, del muro de Renaud han caído los primeros 200 metros. En 2 meses cae el resto del hotel. En su lugar levantan un Costco y una comercial mexicana. Este es el hotel donde Malcolm Lowry escribió Bajo el volcán, donde el Dr. Atle pintaba a cambio de hospedaje, donde don Manuel Suárez soñó una capilla mexicana con Siqueiros. Y esta es la historia de cómo un mismo apellido lo levantó en 1931 y lo tiró en 2001. Cuernavaca, 1930. 20,000 habitantes y un clima que la prensa capitalina compara con Niza. Los expresidentes se hacen casas entre las bugambilias. Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, los 3 vecinos. Ese año Morelos vuelve a ser estado libre y soberano, después de que Victoriano Huerta lo había reducido a territorio en 1914. El primer gobernador constitucional que gana las elecciones es un veterano de la Revolución de 32 años, con nombre y apellidos, Vicente Estrada Cajigal. Retengan el nombre, va a hacer falta más adelante. Estrada Cajigal firma el permiso para construir un complejo de casino y hotel de lujo cerca de la estación del tren, a las afueras de la ciudad. Detrás del proyecto está la Compañía Hispanoamericana de Hoteles, un consorcio empresarial respaldado por el presidente Abelardo L. Rodríguez. El contratista es un asturiano de 38 años, hijo segundo de una familia de 10, nacido en Téifaros, Manuel Suárez y Suárez. En 1931 abre 48 habitaciones, un frontón, un edificio principal con ruleta, bacará y póker. Al otro lado del río Bravo rige la ley seca. Los turistas norteamericanos cruzan la frontera con dinero y con sed. Cuernavaca los recibe. Duró 3 años. En 1934, Lázaro Cárdenas asume la presidencia. Uno de sus primeros decretos, prohibición de casinos en todo el país. El Casino de la Selva pierde su razón social de un día para otro. La Compañía Hispanoamericana no puede pagar la deuda con Suárez. El gobierno de Morelos, ahogado en impuestos impagados de la propia empresa, le condona los suyos a Suárez a cambio de que se haga cargo de dirigir, ampliar y administrar el lugar. Suárez se queda con todo. Ahí empieza la otra historia. Suárez era asturiano y capitalista. Fundó con el arquitecto valenciano Jesús Martí Martín la empresa Vías y Obras, que edificó después el Hotel Mocambo de Veracruz. Amigo cercano del presidente Miguel Alemán, rechazó 3 veces la Secretaría de Economía que le ofreció Ávila Camacho y decidió que el casino, ya sin casino, sería el hotel más ambicioso de Cuernavaca. Es 1938. Un inglés de 30 años vive en la calle Humboldt, se pelea con su primera esposa Jean Gabriel y bebe mezcal. Se llama Malcolm Lowry. Sube al Casino de la Selva a beber cerveza fría en el bar. Mira desde ahí el Popocatépetl. Toma notas. Años después, en una cabaña en la Columbia Británica, convertirá esas notas en la novela más celebrada de la literatura inglesa del siglo XX. La primera línea de Bajo el volcán nombra al hotel. El primer capítulo describe su piscina. En 1956, con Cuernavaca convertida en el patio de fin de semana del DF, Suárez llama al arquitecto Martí y le encarga una remodelación integral. Salón de fiestas, discoteca, bolerama automatizado, uno de los primeros del país, más habitaciones, un helipuerto para conectar con el Gran Hotel de México, propiedad también de Suárez, que hoy es el World Trade Center capitalino. Y entonces hace una llamada que define el lugar para siempre. Llama a Félix Candela. Candela era el ingeniero arquitecto valenciano que había huido del franquismo y trabajaba para Vías y Obras desde 1942.
Entre 1959 y 1961, levantó para Suárez sus cascarones de concreto armado, paraboloides hiperbólicas. La gente terminó llamándolas los paraguas. El restaurante Los Relojes. El club nocturno Jano, que en el plano original iba a ser una iglesia. Un taller de porcelana fina, estructuras finísimas, de apenas 3 centímetros de espesor, que cubrían salones sin una sola columna en medio. En Cuernavaca no había nada igual. En México, casi tampoco. En el mundo, poca gente hacía eso. Suárez seguía. Le agregó a la alberca olímpica una playa artificial, con arena traída de Acapulco. Una cascada. 30 bungalows dispersos entre árboles. Un tren elevado que nunca terminó. Ambicionaba un parque estilo Disney sobre las hectáreas anexas. Esa obra quedó a medias. Los muros los llenó con lo mejor del muralismo mexicano y español. Josep Renaud, exiliado valenciano que había sido director general de Bellas Artes de la República Española, pintó en los años 50 y 60 España hacia América en el salón de fiestas. Cientos de metros cuadrados de fresco, amalgama de 2 culturas. La formación de la cultura hispánica. José Reyes Mesa pintó la conquista en 1959 y cultura indígena en el Valle de Anáhuac en 1965. Jorge Flores firmó su Apocalipsis. Jorge González Camarena, en 1964, aportó una Coatlicue. Francisco Icaza pintó la farándula para el auditorio. Guillermo Ceniceros dejó también su firma en los muros. Y a comienzos de los 60, Suárez llamó al más grande. Invitó a David Alfaro Siqueiros a pintar una capilla mexicana en el propio casino, una obra monumental para la sala de convenciones. Siqueiros aceptó. El proyecto se detuvo porque el pintor entró a la cárcel de Lecumberri por delitos de disolución social. Al salir, propuso mejor un mural gigante llamado La Marcha de la Humanidad. Suárez decidió que se merecía un edificio nuevo y lo levantó al lado del Gran Hotel de México. Ese edificio es hoy el Poliforum Cultural Siqueiros. La capilla que Suárez había soñado para Cuernavaca terminó en la Ciudad de México. Se hospedó en el Casino Miguel Alemán con Beatriz Velasco, Manuel Ávila Camacho, Leonora Carrington, la surrealista, el Dr. Atl, Gerardo Murillo, que se quedaba temporadas largas a cambio de pintar. El emperador de Siam pasó una noche. En los 60, cuando el hotel llegó a su cenit, el helipuerto de Suárez traía huéspedes desde el DF en media hora. Suárez firmó todo lo que quiso, pero nadie del gobierno federal firmó la única cosa que años después iba a importar, la declaratoria de monumento artístico. Ni el INBA ni el INAH catalogaron nunca los 600 metros cuadrados de mural. El hotel no entraba en la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Ese vacío legal era invisible entonces, iba a ser catastrófico después. En 1987 murió Manuel Suárez y Suárez, a los 91 años. Le dejó el hotel a sus hijos Marcos Manuel, Alfredo y Lilia. La generación que había construido el casino se apagaba, y con ella, el mundo del gran hotel de veraneo mexicano, con orquesta en el salón de fiestas y bungalow reservado de año en año. Cuernavaca cambió en los 80. La autopista México-Acapulco aceleró el fin de semana capitalino, y los clientes dejaron de parar en el trayecto. Los hoteles boutique se comieron el mercado del Hotel Grande. El casino, con sus 10 hectáreas y sus salones inmensos, se volvió carísimo de mantener. En 1994, los hermanos Suárez lo pusieron a la venta. Compró el consorcio Sidex y Tour, de la familia Martínez Buitrón, con planes de un gran resort turístico. Ese diciembre estalló el efecto tequila. La devaluación se llevó por delante a Sidex y Tour. El Casino de la Selva terminó en la carpeta del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el famoso Fobaproa, y ahí durmió 6 años. En 1996 el hotel dejó de operar. Los manantiales seguían corriendo, la ceiba de la entrada seguía en pie, y la maleza empezó a subir por los cascarones. Aquí conviene detenerse en un dato que la crónica del episodio suele pasar por alto. En 1930, cuando Morelos volvió a ser estado y hubo que firmar el permiso para levantar el Casino de la Selva, el gobernador constitucional era Vicente Estrada Cajigal, el nombre del principio de este video. Ese hombre, primer mandatario electo del Morelos que salía de la revolución, autorizó la obra en 1931. En julio de 2001,
Cuando el ayuntamiento de Cuernavaca necesitaba la venia del gobierno estatal para firmar el permiso de demolición del Casino de la Selva y construir el Costco, el gobernador de Morelos era Sergio Estrada Cajigal Ramírez, nieto directo de aquel don Vicente. 70 años entre una firma y la otra, mismo apellido, mismo puesto. La firma del abuelo levantó el hotel, la venia del nieto lo tiró. Sergio Estrada Cajigal Ramírez es hijo de Sergio Estrada Cajigal Barrera y nieto de Vicente Estrada Cajigal, el primer gobernador constitucional de Morelos. El árbol genealógico está en las hemerotecas y en la propia biografía oficial del exgobernador. Sergio Estrada Cajigal, además, había hecho historia el año anterior como el primer gobernador de Morelos que no venía del PRI. Ganó las elecciones del 2 de julio del 2000 por el PAN, en la ola de la alternancia de Vicente Fox. En octubre de 2000 tomó posesión. 9 meses después, firmaba el permiso de demolición del hotel que su propio abuelo había autorizado. Pocas veces se ve tan clara la responsabilidad transgeneracional en un mismo pedazo de tierra. En mayo de 2001, el Fideicomiso Liquidador de Instituciones Bancarias, el Fidelic, había sacado el predio a remate. Precio de venta, alrededor de 10 millones de pesos. Menos que el precio de una casa buena en las lomas de la propia Cuernavaca. El predio se catalogó como terreno, sin mención del patrimonio cultural que contenía. Ganó la puja Costco de México, en sociedad con Comercial Mexicana. Iban a construir un hipermercado y una tienda de mayoreo con estacionamiento común. El acuerdo formal entre Costco y el ayuntamiento se firmó el 6 de julio de 2001. Testigo del acuerdo fue el paisajista Jorge Casares Campos. La empresa se comprometía a conservar el patrimonio cultural, a desmantelar con cuidado los murales de Renault y Reyes Mesa, a restaurarlos, a aportar $1 millón para el proceso. A cambio, se le daba luz verde para demoler todo lo demás. La maquinaria pesada ya había entrado antes. Los cascarones de concreto de Candela, según la denuncia posterior del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva, habían empezado a ser destruidos en marzo, y para los primeros días de julio, los muros con los frescos de Renault ya estaban siendo golpeados con mazo. La tarde del sábado 7 de julio, un grupo de intelectuales, cineastas y los nietos del propio Renault, que habían viajado desde España para ver la obra de su abuelo, llegaron a la prensa con fotografías. Se veía, mural por mural, el cincel comiéndose la pintura hasta llegar al ladrillo. Se veían los cascarones caídos, la cifra inicial de destrucción documentada, al menos 200 metros cuadrados de pintura ya perdidos. Los operarios trabajaban de madrugada, cuando no había testigos, y descansaban de día. La estrategia, según la denuncia posterior, consistía en dañar tanto la obra que después nadie pudiera argumentar que valía la pena conservarla. Los denunciantes descubrieron entonces algo peor. Ni el Instituto Nacional de Bellas Artes, ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia habían declarado nunca al Casino de la Selva monumento artístico. Sus murales no estaban en el catálogo federal. Por lo tanto, según los propios institutos, no había nada legalmente valioso que proteger. Era un terreno con edificios sin protección jurídica. El vacío de los años 50, cuando Suárez encargaba y nadie catalogaba, se cobró la vida del hotel medio siglo después. El 9 de julio, con la venia del gobernador Estrada Cajigal, la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca otorgó formalmente a Costco el permiso de demolición. Fue entonces cuando Cuernavaca despertó. Se formó el Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva. Ecologistas, vecinos, artistas, historiadores del arte, jubilados. Se sumó el Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes de Morelos. Se sumaron los propios muralistas vivos. José Reyes Mesa, con 75 años, dio entrevistas indignadas a El Universal. La palabra que usó fue crimen. Francisco Icaza, autor de La Farándula, tampoco había sido consultado. Jorge Flores tampoco. La cadena entera se enteró de la destrucción por la prensa. De España, llegaron representantes de la Fundación Renault. La abogada mexicana Angelina Cue quedó como su representante legal en el proceso. Se anunciaba un peritaje internacional. Se preparaban demandas. Se convocaron marchas. La más grande, según los organizadores, reunió a 15,000 personas en la avenida Vicente Guerrero. Se juntaron firmas. Se pidió que el gobierno federal le devolviera el predio al patrimonio público y lo convirtiera en un parque. Cuernavaca, que años atrás había protestado poco por casi nada,
Salió a la calle por un hotel abandonado, que a esas alturas nadie visitaba, pero cuya destrucción se sintió como la pérdida de un miembro de la familia. El gobierno de Sergio Estrada Cajigal respondió con la fuerza pública. En un operativo se movilizaron 400 policías estatales para dispersar y detener a los manifestantes. Se acusó a los líderes del Frente Cívico de sabotaje. 26 personas fueron encarceladas. El abogado José Luis Uriostegui, morelense, los defendió sin cobrar y logró la liberación de todos en pocas horas. Mientras eso pasaba en la calle, adentro del predio, los operarios de Costco seguían con la piqueta. Denunció el Frente Cívico que la destrucción de los murales fue voluntaria y planificada. Presentaron fotografías de Lina de junio de 2001, donde los murales, con algo de humedad, estaban en pie con todas sus figuras y colores originales. Y presentaron fotografías del mismo mes, 2 y 3 semanas después, con los muros ya cincelados hasta el ladrillo. La destrucción, argumentaron, le permitió después a Costco justificar la demolición total, con el pretexto de que la obra ya no valía la pena. Se interpuso una denuncia penal contra Costco ante la Procuraduría General de la República. Nunca prosperó. Se enviaron cartas de protesta a la UNESCO, a la presidencia de Vicente Fox, a la Cámara de Diputados. Firmaron intelectuales, escritores, historiadores del arte. Ninguna intervención sirvió para detener la obra. En febrero de 2003, con la construcción de las tiendas ya avanzada, la actriz Ofelia Medina, la Frida Kahlo del cine mexicano de 1984, encabezó una protesta en un salón anexo al de sesiones de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Miembros del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva se desvistieron delante de las cámaras para exigir a los legisladores que detuvieran la obra. La imagen dio la vuelta a los diarios. La construcción siguió. La construcción de las 2 tiendas avanzó bajo protección policial. El 9 de septiembre de 2003 abrieron sus puertas Costco y Megacomercial Mexicana. Frente a las entradas, los manifestantes colocaron un ataúd negro con pancartas: "Fuera Costco, fuera los destructores del patrimonio". La inauguración se dio con la presencia de autoridades estatales. Del bosque original, de los cientos de árboles antiguos, del bosque de manantiales que Suárez había protegido durante medio siglo, quedó una franja mínima entre los estacionamientos. Los manantiales dejaron de correr en superficie. Cuernavaca perdió con esa demolición uno de los últimos pulmones verdes del centro de la ciudad, y con él un pedazo del clima templado que le había dado su fama de ciudad de la eterna primavera. La temperatura media local subió medio grado en la década siguiente. En mayo de 2004, como parte del acuerdo compensatorio, abrió sus puertas el Centro Cultural Muros, un edificio nuevo, al lado del estacionamiento del Megacomercial, con una réplica exterior de uno de los cascarones de Candela, hoy ocupada por un restaurante llamado California. En su interior, 1.215 metros cuadrados de sala expositiva. Se colgaron ahí los murales supuestamente restaurados de Renaud y Reyes Mesa. Y arriba, en la planta alta, la joya del proyecto, la colección de arte mexicano moderno de Jacques y Natasha Hellman, Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, Orozco, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Leonora Carrington. 300 obras, con retratos que la propia Natasha Hellman había encargado a los muralistas mexicanos durante su vida en México. Fue Reyes Mesa el primero en decirlo, el que estaba vivo cuando destruyeron su obra. Su supuesta restauración era una falsificación. A nadie del gremio muralista lo habían consultado. Ningún experto lo había peritado de forma independiente. Se cinceló el fresco original, se recompuso con nuevos materiales que no eran los que había usado el pintor, y se colgó con la firma del artista original. En términos técnicos, lo que hoy se ve en el Museo Muros es una réplica hecha por operarios de la empresa constructora, no una obra restaurada por criterios académicos. Y se cerró el capítulo. Los años siguientes descubrieron otra herida. La colección Hellman, la joya del museo, entró en litigio. En 2009 empezó a retirarse una parte del acervo por la disputa legal sobre su propiedad. Después vinieron años de acomodos judiciales, disputas por herederos, cambios de razón social del propio fideicomiso. En 2026, la colección Hellman está siendo fragmentada entre juicios y coleccionistas privados. El museo que se levantó como compensación por la destrucción del casino corre el riesgo de vaciarse. Costco sigue ahí. Megacomercial Mexicana pasó a manos de Chedraui en 2016,
después de la fusión de Comercial Mexicana con Soriana. Los estacionamientos se cotizan por hora, y la avenida Vicente Guerrero, la que un día conducía al hotel más elegante de Morelos, hoy termina en una glorieta de mostradores de precio y asfalto. José Reyes Mesa murió en 2011 sin haber vuelto a ver ninguno de sus murales completos. Francisco Icaza murió en 2014. Guillermo Ceniceros siguió pintando en Ciudad de México y falleció en 2024. La generación de muralistas que había firmado los 600 metros cuadrados del casino se apagó sin recibir compensación ni disculpa formal por parte de las autoridades federales, que dejaron de proteger su obra. La Fundación Renault, con sede en Valencia, sigue litigando en los tribunales españoles el reconocimiento simbólico de las obras destruidas. Sergio Estrada Cajigal terminó su sexenio en 2006, entre acusaciones de vínculos con el crimen organizado y con la controversia del Helicóptero del Amor, una nave que había rentado el gobierno estatal para uso oficial y que la prensa lo captó usando con acompañantes. Salió del PAN en 2009, volvió al partido en 2024, esta vez detenido por violencia familiar en los días previos a las elecciones federales. Del Casino de la Selva no se ha vuelto a hablar en sus comunicados de campaña. Es un martes de mediodía, sol fuerte sobre el estacionamiento de la avenida Vicente Guerrero. Las cajuelas se abren, los carritos amarillos ruedan sobre las juntas del asfalto. En la nave del Costco, alguien grita el turno de la caja 6. Suena el pitido del escáner sobre un código de barras. Aire acondicionado a plena potencia. Bajo esta nave, alguna vez, estuvo el Salón de los Murales, donde hoy hay una góndola de refrescos. 3 décadas atrás, Josep Renault había pintado la travesía de las carabelas, la mezcla del nuevo mundo, el sincretismo, sobre cientos de metros cuadrados de fresco. En el muro perpendicular, José Reyes Mesa había cerrado su ciclo sobre los pueblos del Anáhuac. En la sala anexa, Jorge Flores había pintado un apocalipsis. Encima, los cascarones de Félix Candela, 3 centímetros de concreto sobre columnas invisibles, cubrían el techo sin sostenerlo. Y Malcolm Lowry, en 1938, se había sentado a este mismo pedazo de tierra a beber cerveza fría bajo una ceiba y había mirado el volcán. 63 años entre aquel Lowry y aquel amanecer de julio en el que entraron las máquinas. Los operarios trabajaron sin testigos. El INBA nunca había catalogado nada, el INAH tampoco. El nieto del gobernador que había firmado el permiso original, firmó también el permiso final. Y donde había 600 metros de mural, hoy hay una fila para pagar detergente al mayoreo. Cuernavaca ya no es la ciudad de aquel clima templado. Es un lugar con Costco, con Chedraui, con tráfico, con menos árboles, con menos agua y con medio grado más de temperatura media. Del Casino de la Selva quedan fotografías en carpetas de investigadores, tesis universitarias, 2 libros académicos, una réplica exterior de un cascarón de candela ocupada por un restaurante de comida americana, un museo cuyo acervo está en litigio y la memoria de quienes lo conocieron. Las hijas y los nietos de Manuel Suárez viven todavía en Cuernavaca y en Ciudad de México. Los nietos de Renault, los que viajaron desde España a denunciar la destrucción, terminaron el litigio de los años 2000 sin lograr una sola compensación económica. La causa formal contra Costco sigue archivada. Si este video le hizo pensar en un padre, un tío, un vecino mayor que pasó tardes en ese hotel, o que hoy visita el Costco sin saber lo que hubo debajo, mándeselo por WhatsApp, compártalo en redes, hablen del tema. Y quédese en el canal. En Caminos de los Olvidados hay muchos otros lugares del México que fue, que ya no está, esperándolo en los siguientes videos.